Un cordial saludo para cada uno de ustedes, mis estimadas y estimados estudiantes de la promoción 2022. Vamos a utilizar este recurso para explicar y reforzar algunos puntos relacionados con la sesión que hemos venido desarrollando, ¿no? Para esto les voy a pedir que consideren lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un macetero pues que está sobre una determinada repisa, ¿no? La pregunta es, ¿hay fuerzas actuando sobre él? Si hay una o más, ¿cuáles son esas fuerzas? Entonces vamos recordando lo que hemos aprendido pues en las clases anteriores, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas que están actuando sobre el macetero? Otro punto que ustedes deben tener en cuenta y que les va a ayudar a movilizar pues, sus saberes previos es lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que un joven patea una pelota. Sabemos que al hacer esto, pues esta pelota va a rodar sobre una superficie, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué la velocidad de la pelota disminuye a medida que se mueve? Si lo han notado, ¿no? Si hacen rodar una pelota sobre una superficie, después de un tiempo, la pelota se detiene. ¿Cuál es la razón? A ver, vamos buscando las explicaciones en los conocimientos que hemos ido analizando, ¿no? Y comprendiendo, pues, en las clases anteriores. Una tercera situación, y que guarda mucha relación con el propósito de la actividad, ¿no? Es la siguiente, ¿no? Considerando, pues, las fuerzas que ya ustedes conocen, ¿podrían dar una explicación de cómo camina una persona? A ver, se les ha pedido esa explicación también en la sesión anterior, ¿verdad? Bien, a ver, vamos entonces a utilizar estas preguntas para ir recordando algunos aspectos de las sesiones que hemos venido desarrollando hasta este momento. Todas las situaciones que se han planteado, las tres básicamente, están relacionadas pues con lo que conocemos como fuerza. Ya recuerden que se ha definido a esto como una magnitud vectorial, ¿no? Y que justamente resulta de la interacción de por lo menos dos cuerpos, ¿no? Y lo que va a producir es alterar el estado de movimiento de los cuerpos. Si nosotros observamos en la imagen, nosotros podemos darnos cuenta que va a aparecer una fuerza, por ejemplo, cuando interactúa este árbol con la cuerda, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza aparece? Pues ahí aquí tenemos una tensión, recuerden, ¿no? Las fuerzas que están presentes en las cuerdas que jalan un cuerpo se denominan tensiones, ¿no? Y aquí tenemos entonces una fuerza que resultó de la interacción entre el árbol y la cuerda. También la cuerda está interactuando con la bicicleta, ¿no? Y precisamente acá también podemos encontrar o identificar otra fuerza producto de esa interacción, ¿no? Que también es la tensión. En este caso, la tensión en la cuerda va a estar jalando a la bicicleta en sentido hacia la izquierda, pero al árbol lo está jalando en sentido a la derecha y esa es una característica de las tensiones, ¿no? Ahora, también podemos encontrar o identificar algunas fuerzas entre la bicicleta y el suelo, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas? Por ejemplo, para recordar, ¿no? ¿Por qué no se hunde la bicicleta? Porque hay una fuerza que lo está sosteniendo. Precisamente es la fuerza de reacción del suelo, que conocemos con el nombre de fuerza normal, y que en este caso estaría en sentido hacia arriba, verticalmente, ¿no? Verticalmente, porque es otra de las características de la fuerza que también ya hemos explicado, que son magnitudes que además de un valor poseen dirección y sentido, ¿no? La bicicleta, ¿no? Por sí sola o con la persona también tiene otra fuerza reconocida y muy utilizada nosotros en nuestras explicaciones, ¿no? El peso, que en este caso, es verticalmente hacia abajo, ¿no? Verticalmente hacia abajo. Y miren, y así podemos ir entonces reconociendo algunas de las fuerzas que hemos estudiado en clase. Y ¿cuál es la principal característica? Que van a surgir siempre de la interacción de por lo menos dos cuerpos, ¿no? Siempre la interacción de por lo menos dos cuerpos. Bien, ahora entonces vamos a recordar cómo es que se representan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿no? Generalmente, por lo menos, hay dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Y cómo es que se representan estas fuerzas? Para esto recordemos que una fuerza es una magnitud del tipo vectorial, por lo tanto, se representa haciendo uso de unas flechas a los que conocemos con el nombre de vectores.
el conjunto de vectores, ¿no?, van a representar lo que se denomina como diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre, ¿no?, con el cual nosotros representamos todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos el siguiente sistema, ¿no?, formado por el automóvil, bueno, la persona y la superficie o piso. Y hemos dicho que para que surjan las fuerzas por lo menos debe haber la interacción de dos cuerpos. Y aquí los estamos identificando, ¿no? Bien, en esta situación, entonces, ¿qué fuerzas nosotros podemos reconocer o identificar? Recuerden, ¿no? Si esta es una masa y está siendo afectada por una gravedad, vamos a tener hacia abajo verticalmente, vamos a tener un peso, ¿no? Ahora, si este vehículo está en movimiento, es porque una fuerza lo pone en movimiento o genera ese movimiento, ¿no? O produce ese movimiento. Pues en este caso vamos a señalar a la fuerza pues del motor, ¿no? Lo que podríamos denominar como fuerza motriz, que va a estar empujando al automóvil horizontalmente hacia la derecha. Pero también hemos aprendido en clase que cuando un cuerpo se mueve sobre otro cuerpo, va a experimentar una fuerza que se opone a ese movimiento. ¿Recuerdan cómo se llama esa fuerza? Exacto, ¿no? Esa fuerza se denomina fricción o rozamiento. Y también hemos explicado en clase que hay dos tipos de rozamiento. El rozamiento estático, que se produce en aquellos cuerpos que se está intentando mover, ¿no? Pero no se mueven, se está intentando mover. Y el rozamiento cinético, que es aquel rozamiento o fricción que se produce cuando un cuerpo ya se mueve sobre otro cuerpo o en el interior de un fluido, también como vamos a ver más adelante. Bien, entonces reconocemos básicamente esas cuatro fuerzas, pero ¿cómo las podemos representar? Ahí justamente para esto nos vamos a servir justamente de los vectores, ¿no? Y pues esta situación que acabo de escribir podría quedar representada de la siguiente manera, ¿no? Esta flecha o vector representa el peso de este sistema, en este caso pues del automóvil con la persona. Esta flecha de color azul representa la fuerza normal o reacción del piso, ¿no?, sobre cada una de las ruedas. Esta representa a ambas, ¿no? Esta de color rojo representa la fuerza que empuja al vehículo, ¿no? Y la fuerza de color celeste representa el rozamiento que existe con la superficie y también con el viento, con el aire, ¿no? En este caso, la fuerza normal y el peso son del mismo tamaño, lo que significa que están en equilibrio. Por lo tanto, no hay desplazamiento, ¿no?, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Y en el caso de las fuerzas horizontales, si la fuerza motriz es mayor que el rozamiento cinético, el automóvil cada vez irá más rápido, lo que significa que hay una aceleración. Pero si ambas fuerzas se mantienen en equilibrio y el vehículo está en movimiento, no habría aceleración, lo que significa que el cuerpo, o en este caso el automóvil, iría a velocidad constante. Recordemos, ¿no?, justamente lo que nos propone Newton en su segunda ley, ¿no?, que para que exista aceleración, ¿no?, debe existir una fuerza resultante diferente de cero, es decir, una diferencia en los valores de las fuerzas que actúan sobre el vehículo o sobre un cuerpo. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso también y hay que considerar entonces que si las fuerzas están en equilibrio no va a haber aceleración, por lo tanto la velocidad del cuerpo va a ser constante, ¿ok? Entonces esos detalles también hay que tenerlos en cuenta a la hora de construir el diagrama de fuerzas. Hay que considerar que el tamaño del vector debe ser proporcional al valor de las fuerzas. Eso lo vamos a ir viendo entonces en algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso que hemos analizado también en clase, ¿no?
esta situación o este sistema, ¿no? Formado por varios cuerpos. Aquí tenemos varios cuerpos. Tenemos el piso, tenemos la caja, una cuerda y un niño, una persona que le está jalando. ¿Ok? Entonces, miren, nosotros podemos analizar las fuerzas en cada, en un determinado cuerpo, ¿no? Podríamos analizar las fuerzas, por ejemplo, que aparecen de la interacción entre el niño y el suelo. Y aquí podemos encontrar, ¿no? Que al niño, si nosotros nos centramos solamente en el niño, que el niño lo está sosteniendo una fuerza normal, ¿no? Pero que el niño también tiene un peso. Además, podemos ver también la relación o las fuerzas que hay entre el niño y la cuerda. Y podemos aquí encontrar una tensión que está jalando al niño hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Como hemos explicado en clase. Cuando está en diagonal, una fuerza tiene dos sentidos, ¿no? Hacia la izquierda, miren cómo se desplaza el puntero, se está desplazando hacia la izquierda, pero también se está desplazando hacia abajo. Se está desplazando entonces en dos direcciones, vertical y horizontal. Bien, pero nos vamos a centrar en la caja. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas que están actuando en la caja? En la caja vamos nosotros a reconocer en primer lugar una fuerza que es vertical hacia abajo, ¿no? ¿Qué nombre tiene? Ya ustedes lo conocen muy bien. Y otra fuerza que en este caso, ya lo mencioné también, está actuando en forma diagonal, ¿no? En forma diagonal y por lo tanto tiene una componente horizontal y una componente vertical. Y otra fuerza que está actuando horizontalmente también o solo horizontal, perdón, me corrijo, pero con sentido hacia la izquierda, ¿no? Exacto, ¿no? El peso que está verticalmente hacia abajo, la fricción o rozamiento, si está en movimiento, sería un rozamiento cinético. Si está en reposo, hablamos de un rozamiento estático. La tensión, ¿no? Y la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal. Entonces, mira, vamos a suponer que la fuerza normal fuera más pequeña que el peso. ¿Qué estaría ocurriendo con la caja? Efectivamente, ¿no? La caja estaría hundiendo, ¿no? Hundiendo. En este caso son del mismo tamaño, por eso se dice que están en equilibrio, ¿no? Por lo tanto, la caja no se hunde, ¿no? La caja no se hunde, no hay una aceleración, no hay un movimiento vertical. Si es que hay un movimiento va a ser horizontal, horizontal. Pero vayamos a la representación, ¿no? ¿Cómo quedarían representadas entonces estas fuerzas, ¿no? O el sistema en conjunto. Y ahí tenemos pues que lo que se tendría que hacer es desplazar o mover, ¿no? Las fuerzas, cada una de las fuerzas que ya hemos reconocido y el sistema quedaría pues como lo estamos nosotros observando, ¿no? De esa manera quedaría el sistema. Acá tenemos otra situación, ¿no? Justamente relacionada con una de las preguntas que se les planteó inicialmente, ¿no? Y vamos a analizar la siguiente situación, ¿no? Miren, en la imagen podemos observar dos momentos muy importante tenerlo en cuenta. En primer momento, la interacción entre el pie de la persona y el balón. En ese instante vamos a encontrar dos fuerzas, ¿no? La fuerza, bueno, hablemos de fuerza muscular, pues, ¿no? La fuerza muscular que se aplica en la pelota y de la reacción de la pelota también sobre el pie de la persona. Recuerden que Newton en su tercera ley nos indica que a toda acción le corresponde una reacción. Entonces, en este primer momento, cuando interactúa la pelota con el pie de la persona, hablamos de dos fuerzas, ¿no? La fuerza muscular que le aplica la persona con el pie en la pelota y la reacción de la pelota sobre el pie de la persona. ¿Alguna vez han pateado un balón? Seguramente han experimentado, ¿no? Que le aplican una fuerza y el balón también reacciona con una fuerza en sentido contrario. Bien, pero ya una vez que se inicia el movimiento, esta fuerza muscular ya no está, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que inicia el movimiento, el balón ya está interactuando con otro cuerpo. Y en este caso es con la superficie, ¿no? Con la superficie está interactuando. Es en ese momento donde solamente horizontalmente vamos a encontrar una fuerza y que justamente está representada por esta flecha, ¿no?
en sentido hacia la derecha. Esa fuerza sería aquella fuerza que se origina de la interacción entre la pelota y la superficie. ¿Recuerdan cómo se llama esa fuerza? Sí, es el rozamiento o fricción, ¿no? Que en este caso sería el rozamiento cinético. ¿Qué es lo que va a hacer este rozamiento? Miren, nada se opone al rozamiento. El rozamiento está hacia la derecha, pero durante el recorrido de la pelota no hay una fuerza hacia la izquierda. La fuerza que dio inicio en el movimiento fue acá. Ya después ya no está. Solamente el rozamiento, ¿no? Lo que va a generar entonces ese rozamiento es ir deteniendo el balón. Recuerden que las fuerzas alteran el estado de movimiento de un cuerpo. Inicialmente, la fuerza que se le aplicó con el pie alteró su estado de reposo y pasó al movimiento. Pero durante el movimiento, el rozamiento lo que hace es frenar, detener a la pelota, alterando su estado de movimiento, ¿no? Para mantener en movimiento la pelota tendría que ir la persona con el balón, ir aplicándole la fuerza también durante el recorrido, para que de esa manera el balón continúe en movimiento, ¿no? Ahora, además del rozamiento, ¿qué otras fuerzas están actuando sobre el balón? Si quisiéramos construir el diagrama ya de fuerzas, ¿no? En este caso hay que considerar que el balón tiene una masa y por lo tanto tiene un peso que es verticalmente hacia abajo. Y pues al estar sobre una superficie, esta superficie reacciona produciendo una fuerza normal verticalmente hacia arriba. Esta fuerza que está hacia abajo y la fuerza que está hacia arriba son del mismo tamaño. Por eso que la pelota ni sube ni se hunde. Solamente se está desplazando horizontalmente y cada vez con menor velocidad, es decir, con una aceleración en sentido contrario o negativa, que lo va a ir deteniendo el balón. Ahora analicemos la siguiente situación. Tenemos acá una motocicleta estacionada, pero en una pendiente, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en este caso sobre la bicicleta? A ver, ¿ya están reconociendo algunas? ¿Hay peso? ¿Hay fuerza normal? ¿Habrá rozamiento? ¿Habrá tensión? Recordemos, ¿no? Si hay masa, hay peso, ¿ok? Si hay una superficie de contacto, hay una fuerza normal que se opone al apoyo de este cuerpo, ¿ok? Si hay movimiento o intento de movimiento, habrá rozamiento. Y aquí muchas veces caen, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que está estacionada esta motocicleta, entonces no hay rozamiento. Miren, analicemos la situación. Si tiene masa, hay un peso vertical hacia abajo, ¿no? Si hay una superficie de contacto o de apoyo, hay una fuerza normal. Y esta, recuerden, es vertical, ¿no? O perpendicular con la superficie de apoyo. En este caso, la superficie de apoyo está en diagonal. Por lo tanto, la fuerza normal debe formar un ángulo de 90 grados con esa diagonal. Y es perpendicular al cuerpo sobre el cual se está apoyando. En este caso, la normal y el peso no están en la misma dirección, miren. No están en la misma dirección. Ahora, ¿por qué se considera el rozamiento? Me dirán, ¿no? Si el cuerpo no está en movimiento. Porque recuerden, hemos explicado que el rozamiento se produce cuando hay movimiento o intento de movimiento. Y en este caso, al estar en una pendiente, el cuerpo tiende a desplazarse, tiende a moverse. Aunque no se mueva, hay un intento de movimiento. Y basta que exista ese intento de movimiento para que haya rozamiento. Y en este caso, ¿cómo se conoce a este rozamiento? Ya lo recordaron, ¿cierto? Es el rozamiento estático, el rozamiento estático. Y este tiene un valor mínimo y un valor máximo. Cuando se llega al valor máximo de rozamiento estático es donde el movimiento es inminente, ¿no? Inminente. De ahí que para iniciar el movimiento de un cuerpo hay que alcanzar como mínimo una fuerza que logre llegar o sea, igual, ¿no? Al rozamiento estático. Una fuerza igual o mayor al rozamiento estático genera que un cuerpo se desplace o empiece a moverse.
Ahora veamos la siguiente situación, ¿no? El caso de una persona con paracaídas. Recuerden que al iniciar este año estuvimos también analizando este fenómeno. Es más, hemos hecho una indagación al respecto, ¿no? No de personas con paracaídas, pero sí para enviar algunos suministros, ¿no? Ahora, vamos a pedirles, ¿no? Que imaginen pues el sistema o el diagrama de fuerzas que está actuando sobre este sistema. El sistema viene a ser la persona con el paracaídas. ¿Qué fuerzas estarán actuando? ¿Habrá tensión? ¿Habrá peso? ¿Habrá rozamiento? ¿Habrá fuerza normal durante el recorrido? Recuerden las características de cada una de estas fuerzas, ¿no? Miren, las fuerzas que actúan en este sistema, en el sistema, persona y paracaídas, son dos. El peso del sistema y el rozamiento. ¿Con quién me van a decir si no hay superficie de contacto? Si hay una, ¿no? Y en este caso es el viento, ¿no? El viento. El viento el aire para ser más específicos, va a oponerse al movimiento, al desplazamiento que genera en este caso el peso de la persona y el paracaídas, ¿no? Pero notarán ustedes, ¿no? Notarán ustedes que no se ha considerado la fuerza normal. Precisamente no se ha considerado la fuerza normal porque esta fuerza, la fuerza normal, aparece cuando hay un apoyo de un cuerpo sobre otro. Entonces, durante el recorrido no va a haber fuerza normal. ¿En qué momento aparecerá la fuerza normal? Ah, ya se dieron cuenta, ¿cierto? Entonces, cuando la persona llegue al suelo y se apoye en el suelo, en ese momento va a aparecer la fuerza normal. Ahí va a haber fuerza normal, ¿no? Ustedes también se están dando cuenta que se está considerando el peso y rozamiento del mismo tamaño al momento de graficar. Esto es importante, este detalle. ¿Por qué razón? ¿No? Recuerden que cuando una persona o un cuerpo baja a través de un paracaídas, lo hace a velocidad constante. Y si lo hace a velocidad constante, significa que las fuerzas van a estar en equilibrio. Es decir, en este caso, el valor del peso y el valor del rozamiento va a ser el mismo, va a ser igual. Por eso se están representando del mismo tamaño. Y si es que estuviéramos en el primer momento, ¿no? Cuando el paracaidista aún no abre el paracaídas, ¿cómo sería en este caso la representación del peso y el rozamiento, ¿no? Si es que no abriera el paracaídas. Ya se dieron cuenta, ¿no? Si el rozamiento tendría que ser menor, el rozamiento menor. Y al ser el rozamiento menor que el peso, entonces el cuerpo va a ir cayendo cada vez más rápido porque hay una diferencia de fuerzas y esta diferencia de fuerzas produce una aceleración. Y recordemos que la aceleración no es otra cosa que el cambio en la velocidad, ¿no? Por eso es que al momento de abrir el paracaídas se aumenta la superficie de contacto como hemos aprendido, ¿no? A inicio de año se aumenta la superficie de contacto aumentando el rozamiento y al aumentar el rozamiento se equilibra con el peso produciendo pues en este caso una velocidad de descenso constante, ¿ok? Bien, entonces mis estimadas y estimados estudiantes, estamos analizando algunas situaciones que nos permiten pues ampliar la información dada en clase. Y finalmente pues llegamos a justamente el reto o el propósito de la actividad número 2 de esta experiencia que estamos desarrollando, ¿no? La explicación de qué es lo que hace posible que una persona pues camine, ¿no? Analizamos la animación, ¿no? Y podemos darnos cuenta, ¿no? Que además del peso y la fuerza normal, ¿no? En este caso de la persona, además del peso de la persona y la fuerza normal de la superficie de contacto, que estas están en equilibrio, por lo tanto la persona no se está hundiendo en la superficie, interactúan básicamente dos fuerzas en sentido contrario, ¿no? La fuerza muscular
y la fuerza de rozamiento, representada en este caso con estas letras, ¿no? La fuerza de rozamiento. Pero notarán algo interesante, ¿no? Miren, la fuerza muscular, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia dónde mueven los músculos? ¿No? Mueven los músculos, en este caso al pie. ¿Hacia dónde? ¿No? Hacia la izquierda. Pero la persona se está desplazando hacia la derecha. ¿Cuál es la explicación? ¿No? Entonces, miren, cuando la persona camina en un determinado sentido, lo que hace es activar sus músculos, los cuales generan o desplazan el pie hacia atrás, produciendo un rozamiento con el piso. Y el rozamiento, como siempre, se opone. Entonces, el rozamiento en este caso se va a oponer a esta fuerza que está desplazando o moviendo, perdón, el pie hacia atrás, empujando el pie hacia adelante, produciéndose en este caso un movimiento. Y de esa manera, miren, entonces si nosotros queremos ir hacia adelante, empujamos los pies hacia atrás, ¿no? Algo similar ocurre cuando emitimos un salto, ¿no? Si emitimos un salto es porque empujamos nuestros pies hacia abajo y el piso, por la tercera ley de Newton, ¿no? Reacciona produciendo una fuerza en sentido contrario que nos impulsa hacia arriba. En este caso es similar. Los músculos mueven el pie hacia atrás y es el piso el que va a empujar el pie hacia adelante. Y aquí me permite también explicar algo que se les planteó también en el reto en la clase, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera rozamiento? Miren, la persona podría caminar, podría avanzar si no hubiera rozamiento. No, cierto, no podría avanzar. No, vemos que el rozamiento es lo que hace que la persona avance. Entonces, si esta superficie fuera lisa, por ejemplo hielo, entonces no va a haber rozamiento. Los músculos empujan el pie hacia atrás y se va a mover hacia atrás porque no va a haber una fuerza en sentido contrario o esta va a ser muy pequeña que va a impedir el desplazamiento hacia adelante. Y ahí está la explicación de por qué se nos hace difícil caminar sobre hielo, ¿no? ¿Por qué se nos hace difícil caminar sobre hielo? Y también aquí habría otra explicación, ¿no? ¿Por qué los deportistas, por ejemplo, de carreras, utilizan calzado especial, calzado que tenga bastante rozamiento con la superficie de contacto, precisamente porque es el rozamiento lo que genera el movimiento? Muy bien, mis estimadas, mis estimadas y estimados estudiantes, no me queda más pues que agradecer su atención, espero haberlos apoyado y a seguir aprendiendo. Cuídense mucho.